Lo primero que hay que ver en un paciente es la actitud, cómo llega el paciente. Secretaria, a pasar al paciente, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es lo que le ha pasado? Señora Valeria, ¿verdad? Sí, bueno, estaba jugando básquet y me he caído. He caído muy fuerte y la rodilla me está doliendo mucho. ¿Cuántos años tiene? 24. ¿Y alguna vez ha tenido algún accidente parecido? No, la primera vez es, doctor. Vamos a hacerle algunas maniobras y algunas pruebas para ver si se ha lesionado algún ligamento. Pasemos a mi consultorio. Ya, doctor. Maniobras para patela femoral. Maniobra del chapoteo o signo del témpano. Se realiza una compresión y descompresión rápida de la rótula. Si se siente como empujar un hielo en líquido, la prueba es positiva y nos indica que existe líquido a nivel de la misma. Maniobra del cepillo o de Rabot. Con la rodilla del paciente en extensión completa, se realizan movimientos de proximal a distal y de lateralización. Si aparece dolor, hay que sospechar de lesiones de cartílago, como pueden ser gonartrosis o condromalacia rotuliana. Maniobra de aprehensión o prueba de estabilidad rotuliana. Se realiza una compresión lateral de la rótula en extensión completa. Se observa el movimiento y se repite la misma a 30 grados. Es positiva si a 30 grados tiene movimiento. El test de McCollum se realiza en casos de subluxación externa con artrosis avanzada femoropatelar. Se observa mejoría del dolor al comprimir la rótula con el paciente en sedestación. Todas las maniobras se deben realizar en la rodilla sana o contralateral. El signo de Sollen o de resistencia sostenida consiste en el bloqueo de la rótula hacia distal y hacer que el enfermo haga una contracción brusca del cuádriceps. Es sintomática en condromalacia rotuliana. Exploración meniscal. Signo de Steinmann-Ullmann. Con la rodilla en flexión de 60 grados, el explorador fija la rodilla con la mano izquierda y con la otra imprime una serie de rotaciones rápidas. La rotación externa dolerá si hay lesión del menisco interno y viceversa. Signo de Steinmann-2. Se coloca la rodilla en flexión con los dedos flexionados y se realiza una sucesiva extensión. Se observa cómo en flexión duele más el dedo lateral y que este pasa al dedo medial. La prueba detecta posibles lesiones del menisco interno. Signo de Böhler. Con la rodilla en flexión se efectúa un varo y valgo. Alternativos. La lesión del menisco interno provoca dolor en varo y menisco externo en valgo. Signo de Bragard. Se realiza rotación interna y externa alternantes con la rodilla a 90 grados de flexión. El dolor aumenta o disminuye consecutivamente en rotación externa el menisco interno y en rotación interna el menisco externo. Maniobra de McMurray. Se realiza una flexión máxima de la rodilla, una rotación interna y un valgo forzado, y se procede a la extensión. Provoca un resalte de la línea externa si el menisco externo está lesionado. Posteriormente, para la evaluación del menisco interno, se realiza una rotación externa en vez de una rotación interna y un varo forzado. El talón siempre señala el menisco lesionado. Maniobra de Apley. En decúbito prono se fija el muslo con la rodilla y se flexiona la rodilla a 90 grados. En una primera etapa se realiza una leve tracción, una rotación externa e interna sucesivamente. En una segunda etapa se realiza la presión junto con la rotación externa e interna alternantes. La tracción dolorosa significa lesión capsular y o ligamentosa, mientras que la presión es propia de lesión meniscal. Maniobra combinada de Cabot.
Primero se hace una rotación externa y varo. Al llegar a flexión máxima se cambia a rotación interna y varo, que posteriormente se cambia a valgo y se va pasando de flexión a extensión. Es positiva la prueba si en el transcurso del recorrido se genera un crujido o dolor. Signo del salto de Finocchietto. Esta maniobra tiene baja sensibilidad pero alta especificidad a ruptura del cuerno posterior del menisco interno. Haciendo una maniobra del cajón anterior, se realiza un salto violento que parece un cajón anterior positivo, pero de reducción espontánea, producido por el cóndilo femoral interno al saltar sobre el menisco. Signo de Peire. Se realiza flexión máxima de la rodilla, se efectúa una rotación externa y varo y una rotación interna y valgo para explorar los meniscos. Prueba de estabilidad de los ligamentos. Maniobra de valgo y varo forzados. Se sujeta el pie con una mano y con la otra se sujeta la rodilla por la cara externa, mientras se imprime el valgo forzado. Se sujeta de la rodilla por la cara interna para realizar el varo forzado. La maniobra se debe realizar a 0 y a 30 grados. En ambas maniobras, el valgo evalúa la inestabilidad del ligamento popliteo oblicuo de Houston y el ligamento cruzado posterior, mientras que el varo evalúa los estabilizadores laterales como el ligamento cruzado anterior, la fascia lata y el popliteo. La modificación de Houston: se realiza el valgo forzado sujetando del dedo gordo del pie y el varo forzado sujetando del cuarto y quinto dedo del pie. Maniobra de Moragas. Sirve para valorar la integridad del ligamento lateral externo con la pierna en rotación externa y flexión, y el pie cruzado por encima de la otra pierna. Si se logra palpar con el pulgar el cordón tensor del ligamento lateral, la prueba será negativa. Maniobra para ligamentos cruzados. Maniobra del cajón anterior y posterior. La cadera en flexión de 45 grados, la rodilla en flexión de 90, el explorador sentado sobre el pie y las manos relajando los tendones y después tirando la tibia hacia adelante y posteriormente hacia atrás. Hay varias variantes de esta maniobra: cajón neutro, externo e interno. La modificación de Water-Wax cambia la flexión de la cadera a 90 grados. La modificación de Fiaggi solo cambia la posición del paciente a sedestación. Test de Lachman. Se realiza a 15 a 20 grados de flexión, una mano sujetando el fémur y la otra tirando la tibia hacia adelante. Existen variaciones, las que se ven en pantalla, cuando no se puede realizar la misma por el diámetro de la pierna. Maniobras de ligamento cruzado posterior. Maniobra de recurvatum. Se suspende la pierna por el dedo gordo y se ve que la tibia cae en recurvatum. Maniobra de Godfrey. Con las caderas y rodillas en flexión de 90 grados se sostienen los pies y se observa cómo desaparece el relieve de la tuberosidad tibial anterior. Signo de Sang. Con la rodilla en flexión 70 grados se ve como la tibia cae hacia atrás. Maniobras de inestabilidad rotatoria. Dynamic Pivot Shift Test. Cadera y rodilla en flexión de 90 grados, el explorador pone una mano encima de la rodilla y con la otra mantiene el pie en rotación neutra, pasando de flexión a la extensión, observando cómo se produce la subluxación posterior de la tibia en una posición próxima a la extensión. Maniobra de Lummer. Con caderas y rodillas en flexión de 90 grados, se hace una rotación externa de ambos pies, observando si la tibia afectada rota excesivamente hacia afuera. Por último tenemos la maniobra de Busquet, que es muy parecida a la anterior, solo que valora solo la rodilla afectada, colocando en rotación externa